Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ustedes, pues, oigan lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero tiene raíces, es inconstante, y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto y produce 100 o 70 o 30 por uno. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia, 24 de julio, celebra una de las fiestas que más me gustan, y es la celebración de la vida de San Charbel. ¿Y quién era San Charbel? San Charbel nace en el año 1828 y fallece en 1898. Un monje ermitaño libanés de la iglesia maronita. San Charbel es reconocido principalmente por sus milagros de intercesión, porque toda aquella persona que buscaba un milagro pedía la intercesión de San Charbel y el Señor concedía ese milagro. También es muy reconocido por aquellas causas imposibles. Muchas personas asisten de peregrinación al frente de su tumba, y San Charbel vivía en un lugar, en un monasterio muy pequeño, pero que allí dedicó su vida completa a la oración, al trabajo y a la adoración de las Sagradas Escrituras. Me gusta ver cómo el texto del Evangelio va unido a la vida de San Charbel. También cómo Jesús desglosa esta parábola. Esto es una reflexión del Evangelio como estas, pero propiamente desde Jesús. Y cómo Jesús comienza a explicar cada uno de los puntos de qué significa y por qué esa cuestión o esa consecuencia del pecado o de la dificultad. Por ejemplo, el camino. Jesús nos dice que aquellas semillas que es nuestra vida, que caen en el camino, son esos corazones endurecidos, distraídos, que escuchan la palabra de Dios pero que no les sirve, como que no le prestan atención. Una cosa es escuchar, otra oír, pero como que escucho la palabra de Dios y siento que no es para mí. El enemigo se lleva esa semilla. Es cuando no se tienen bases ni herramientas espirituales. La segunda es el terreno pedregoso. Es la respuesta de entusiasmo, de la alegría de haber vivido un retiro espiritual, una Eucaristía de sanación. Es cuando los corazones salen felices porque han encontrado a Dios, pero se quedaron únicamente en el sentimiento y no pasaron a la acción. ¿Y la acción qué es? Que aquellas herramientas que adquirimos en un retiro o en una experiencia espiritual bastante importante deben ser cultivadas, deben continuarse cultivando, porque si no se cultiva, lo que va a pasar principalmente es que viene la tempestad, viene alguna prueba y rechazamos, nos alejamos, y ahí pues la semilla como tal muere. La siguiente es entre espinas. Y es aquel corazón que es saturado, aquel corazón que está herido, aquel corazón que está triste, pero sobre todo aquellas preocupaciones económicas, la ansiedad del futuro, el deseo constante de materialismo, de no poder ser
yo mismo. Y esto es clave porque el mismo Jesús en otros textos del Evangelio nos habla del amor, de la gracia, va al enfermo, lo sana, pero principalmente le dice, no peques más. Jesús es un Dios que acoge, y cuando la semilla cae en este terreno de espigas, de caos, son corazones que están siendo lastimados por ellos mismos, por algunas personas, normalmente son las más cercanas, o por aquellos sucesos de la vida que dejan una huella, una cicatriz que ha curado en falso. Pero también nos habla de la tierra buena, y esa tierra buena son las personas que escuchan la palabra de Dios, son las personas que comienzan a tener un encuentro personal con Dios. Aquellas personas que no se quedan únicamente con la experiencia, los sentimientos, sino más bien se ponen a estudiar, a repasar, a formarse en la fe, a saber que Dios apoya en los momentos muy buenos, pero también en los momentos difíciles es cuando más cerca está. Son personas que confían, son personas que se mantienen en fe. Y aquí podemos ver cómo también la vida de San Charbel mantuvo esta praxis de cultivar en terreno fértil, donde su oración, su entrega, la atención por sus hermanos, en donde la oración se transforma no solamente en un ratico de 5 minutos, sino más bien se transforma en vida propia, en donde el encuentro con Jesús es no de tiempo, sale del cronos, del tiempo cronos, a pasar al tiempo kairos, el tiempo de Dios, donde puede intervenir Dios en todo aspecto de su vida, en donde la oración se vuelve una oración diaria, de todo el día, que lo que hace la persona, en este caso San Charbel, es que su vida se vuelve una oración permanente. Esto es clave de lo que nos enseñó la Iglesia y cómo nosotros también podemos, a través de esta enseñanza y explicación de Jesús de esta parábola, preguntarnos en dónde queremos tener nuestro corazón, en dónde queremos nosotros estar sembrados. ¿En dónde? En terreno pedregoso, en terreno de espinas, en la avenida, en la calle, en el asfalto, o verdaderamente en un terreno fértil, que brote raíces, que crezca y dé frutos, y frutos en abundancia. Y estos frutos no son para mí, no son para ti, son frutos que van a dar para muchas personas. Y es allí donde nuestra vida se comienza a empapar de una gracia sin igual, en donde comenzamos a encontrarnos con Dios hasta tal punto que le pedimos ese gran intercambio de corazón, donde Él nos da su corazón y nosotros le entregamos el de nosotros, aún con fallas, aún con pecado. Pero lo más importante es darle, entregarle, confiar, soltar y sobre todo hablar con Él desde la oración. Por eso te invito a que cierres tus ojos y le digamos hoy al Señor que nos dé la gracia, los carismas, los dones, los talentos, y que a imagen de San Charbel podamos nosotros también entregarle a Dios estos casos imposibles, estos milagros que queremos, que San Charbel interceda ante Dios, pero sobre todo que nos dé uno de los dones y de los talentos que Él tenía, y era cultivar la oración, porque al cultivar la oración, nuestra vida, comienza a ser vida. Gracias, Señor, por este día. Te pedimos que nos acompañes, no nos dejes, no nos sueltes de tu mano. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Charbel ruega por nosotros. Chao, chao.